Cuidado con el Halloween. Ese es el tema que hemos preparado para hoy. Cuidado con el Halloween. Y para eso yo quisiera que usted tome su Biblia y me acompañe al libro de Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. Oseas 4, 6. ¿Listo? Vamos a estar preparados para este tiempo que pienso que es un tema muy relevante para lo que estamos viviendo en este mes de octubre. Todos sabemos lo que se celebra, entre comillas, en este tiempo que quizás ha sido subestimado por muchos. ¿Listo? Oseas 4, versículo número 6. Dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo ha sido destruido porque le ha faltado conocimiento, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Muy bien. ¿Sabe? El peor error que nosotros podemos cometer como cristianos es ignorar el mundo espiritual. El mundo espiritual, aunque nosotros no lo podamos ver, porque obviamente es espiritual, es de muy importancia. Es más, me atrevería a decir que el mundo espiritual es muchísimo más real de lo que nosotros nos imaginamos. También muchas de las cosas que vemos exteriormente o que percibimos con nuestros sentidos tienen que ver con algo espiritual. Lo que vemos que hoy se refleja en el mundo entero tiene que ver con un principio espiritual. Y Jesús mismo nos advirtió acerca de esto. Jesús nos aconseja y nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo todos los días está maquinando cómo destruir tu vida. Satanás está todos los días maquinando cómo destruir tu casa, cómo destruir tus hijos, cómo destruir tu hogar. Todos los días él está maquinando. Y lo tremendo es que nosotros como iglesia estamos ignorando sus maquinaciones. Él quiere destruir, pero una de las cosas que más Satanás se enfoca en destruir son nuestras generaciones. Siempre Satanás buscará cómo cortar esa bendición generacional que Dios da, porque la Biblia dice que Dios bendice nuestras generaciones a través de nuestra obediencia. Cuando usted obedece, usted está impactando y a la vez bendiciendo sus generaciones, y eso es lo que Satanás siempre querrá impedir. Las nuevas generaciones son nuestros hijos, los niños. Siempre Satanás buscará atacar la niñez, y lo vemos desde la Biblia, cuando Satanás maquinó destruir a Moisés, cuando Satanás maquinó también destruir al mismo Jesucristo. También Satanás buscó que David fuera rechazado desde el vientre o desde pequeño. Entonces todas esas cosas me dan a entender esto, que Satanás siempre va a atacar nuestras generaciones y quiere destruirnos poco a poco. Satanás solamente necesita una pequeña puerta, una pequeña apertura para entrar y destruir quizás lo que nosotros más amamos. En el mundo existen muchísimas celebraciones culturales que son a nivel mundial. Por ejemplo, la Pascua o la llamada Semana Santa es algo que en todo el mundo se puede celebrar o se celebra, si no me equivoco. La fiesta de amor y amistad o llamada también San Valentín, la fiesta de fin de año, todas estas celebraciones podríamos decir que son sanas en su contexto, porque el mensaje central de estas es positivo. Por ejemplo, en la celebración de Pascua lo que se celebra o lo que se conmemora es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Lo que se conmemora en el tiempo de amor y amistad o qué sé yo, es el amor, la amistad entre parejas. Y bueno, aunque Satanás siempre ha querido dañar eso con trago, etcétera. Bueno, otra celebración que es muy sana es el Día del Padre o Día de la Madre o el Día Internacional de la Mujer. Son celebraciones que tienen un contexto, podríamos decir que positivo. Es más, se puede evangelizar a través de estas
de estas celebraciones. Por ejemplo, en la fiesta de amor y amistad uno puede invitar gente a la iglesia, haciéndoles realce a que Jesucristo es el único amigo. Uno puede utilizar la fiesta de la madre o la celebración de la mujer también para llamar a muchas mujeres a los caminos del Señor o a la iglesia. Pero al tratarse del Halloween, que también es una celebración mundial, es muy diferente. Porque el mensaje de Halloween es un mensaje oculto. Hay cosas detrás del Halloween que nosotros ignoramos. Por eso el texto dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o porque ignoró ciertas cosas. El mensaje de Halloween, a la diferencia de estas, no es positivo, porque se celebra la muerte, el ocultismo y el satanismo. Algunos podrían objetar y decir que a los niños les encanta disfrazarse, que los niños se ven hermosos disfrazados, que yo disfrazo a mi hijo no de muerte, sino lo disfrazo, por ejemplo, de un ángel, lo disfrazo de un animalito, lo disfrazo de algún superhéroe, etc. Pero esto, aunque se ve inocente, no cambia el enfoque del Halloween, porque el enfoque principal del Halloween siempre ha sido una fiesta a la muerte, una fiesta a la oscuridad, una fiesta al Dios de la muerte, que vamos a hablar más adelante. Entonces, el participar de esto, aunque lo hagamos inocente, quizás usted puede decir, ay, pero yo disfrazo a mi hijo, pero lo hago porque sí, pero no estoy celebrando a algún satánico, no lo hago con el fin de celebrar la muerte, ni rendirle culto a un ídolo. Pero recuerde, no ignore las acechanzas y las maquinaciones de Satanás. Y el mundo espiritual, aunque no lo vemos, es importante. Y en todo este tiempo, el 31 de octubre y todo este tiempo, se celebra a la muerte. Y tiene un contexto original, o tiene un contexto oscuro y oculto, y que se disfraza también a la vez de esta inocencia, porque no es el día de los niños. Halloween no es el día de los niños. El día de los niños es internacional y es en abril. El día de los niños no es el Halloween. Halloween es el día de la muerte. Y el origen de este es que desde los años 300 antes de Cristo, algunas naciones fueron controladas por un grupo de sacerdotes satánicos que eran los celtas o los druidas. Ellos servían y adoraban al dios de la muerte, llamado o conocido como Samhain. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, ellos creían que creen que el 31 de octubre este dios reúne a los espíritus de todas las personas que fallecieron el año anterior para que regresen a sus hogares y visiten a los vivos. Entonces ellos creían que ese día esos espíritus de estas personas fallecidas se levantaban y regresaban a los hogares y a visitar, etc. Y se dice que también ellos creen o creían que si los vivos no los atendían o no les daban una ofrenda, a eso se llamaba el treat. Estos espíritus les enviaban una maldición o un castigo, o estos espíritus se atrevían a hacer travesuras con la gente que no los recibía bien. Esto se conoce como el trick. De ahí viene la palabra tricky, que significa trato o travesura. Estos sacerdotes iban de casa en casa pidiendo comida y en algunos casos pedían niños o vírgenes para sacrificio al dios Samhain, al dios de la muerte. Bueno, este origen de Halloween es un poco resumido, o más bien bastante resumido para lo que significa realmente. Usted lo puede consultar en internet, etc. Y la calabaza servía para señalar la casa que había hecho su aporte. Entonces, todas las casas que habían dado su ofrenda o su sacrificio a este dios de la muerte Samhain tenían una calabaza en particular que los identificaba como una casa que sí había aportado verdaderamente a ese dios. Simbolizaba un espíritu feliz por haber recibido esa ofrenda. Esa calabaza simbolizaba la cabeza de un espíritu contento, porque en esa misma se le dio sacrificio y fue bien recibido. Entonces, el significado oculto de esta fiesta
aún es celebrado hoy en día con la misma intención que es celebrado como la víspera del Año Nuevo de la brujería. En esta fecha es donde los satánicos se reúnen a ayunar. Usted sabía que los satánicos ayunan. Es más, a veces puede ser que los satánicos ayunan más que nosotros mismos los cristianos. Los satánicos se consagran a su Dios. Entonces este 31 de octubre es demasiado importante para ellos. El mismo autor de la Biblia satánica reconoce que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para ellos. Los satánicos preparan el ambiente en ayuno. Los satánicos durante este tiempo se abstienen de licor, se abstienen de fiestas. Durante este tiempo de ayuno, los satánicos se abstienen de relaciones sexuales. Esta gente se consagra verdaderamente a su Dios, que en este caso, Dios en minúscula es Satanás. Esta gente prepara ese ambiente en ayuno, y si alguno durante ese tiempo de ayuno y de consagración, que es en octubre, llegase a fallarle a su Dios o a pecar, ellos se confiesan ante sus sacerdotes. Esta temporada de octubre también es aprovechada para el ayuno, para la consagración, para el nombramiento de nuevos sacerdotes satánicos. También es utilizado esta fecha para bautizar nuevos creyentes en el satanismo, y celebran la adición de nuevas personas a la religión satánica. Pero sobre todo se reúnen para maldecir la iglesia de Cristo y maldecir las nuevas generaciones. En fin, detrás del origen o detrás del Halloween hay un origen que no podemos ignorar. No podemos ignorar lo que Satanás está trabajando en lo oculto. Entonces, al nosotros participar de esta fiesta, estamos participando a su vez de todo el contexto de esta noche y de todo el contexto que los mismos satánicos han preparado para este tiempo. Ahora sí, después de ver el origen del Halloween, porque el propósito de este mensaje no es exaltar a Satanás ni el poder que quizás tiene, sino ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Puede un cristiano participar de esta celebración? ¿Puede un creyente ser partícipe o conmemorar esta fecha? ¿Qué dice Dios? Lo primero es que vamos a preparar este texto, Deuteronomio 18, 9 al 14. Lo primero que yo quiero hacerte entender a ti es que Dios rechaza esta práctica. Dios está totalmente en contra de toda práctica que tenga que ver con el satanismo, con el ocultismo, con la brujería, con la hechicería. Toda práctica que celebre a Satanás es totalmente, 100% rechazada por el Señor. Deuteronomio 18, 9 al 14 dice, Deuteronomio 18, versículo número 9, por favor. Entonces recuerde, Dios rechaza esta práctica, y yo quiero que usted tome nota de este texto. Dice así: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿A quién Dios le está hablando? Dios le está hablando a los hijos. Dios le está hablando al pueblo de Israel, que había sido ya introducido o iba a ser introducido a la tierra prometida, Canaán. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros. Nosotros habíamos vivido en Egipto. Estar viviendo en Egipto es estar en el mundo. Ahora que conocemos del Señor, estamos en la tierra que Dios nos prometió. Y Dios nos dice, cuando entres a esta tierra, no imites las costumbres abominables de estas naciones. Este es un mandamiento para los hijos del Señor. Nadie, escuche bien, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Vamos a ir hasta el 14. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios te expulsará de su presencia a esas naciones.
A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Dios nos pide que seamos irreprensibles. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor abomina estas prácticas. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser nuestro único baluarte en nuestra vida. Déjeme decirle algo, pueblo del Señor. Usted no necesita un medium, usted no necesita un agorero, usted no necesita un baño. Ay, pastor, es que yo necesito un riego en mi negocio, es que yo necesito poner una mata de sábila atrás de la puerta, es que yo necesito una herradura, es que yo necesito esta cadena de plata para protegerme de la brujería que otros me pueden hacer. Si bien es cierto, el ocultismo tiene poder, pero más poderoso es el que está contigo que el que está en el mundo. Déjame decirte, tu casa no necesita ser adornada con telarañas, tu casa no necesita ser adornada con ruina, con muerte, tu negocio no necesita una mata de sábila, tu negocio no necesita un riego o un hechizo, usted no necesita un baño ni andar con cadenas para proteger de la brujería. Lo que usted necesita es caminar con integridad delante del Señor. Dios bendecirá tu negocio, Dios bendecirá tu familia, Dios bendecirá tus hijos. La mano del Señor está sobre los justos de la tierra. Usted lo que necesita es que Dios esté con usted. Si Dios camina de su lado, déjeme decirle que la bendición lo perseguirá y lo alcanzará. Entonces, ¿qué dice Dios de esta práctica? Que Dios la rechaza. Dios rechaza todo lo que tenga que ver con agüeros, Dios rechaza todo lo que tenga que ver con brujería. ¿Qué más dice el Señor? En 2 de Corintios 6, 14 al 17. ¿Qué dice Dios? Recuerde, Dios rechaza esta práctica y todo lo que tenga que ver con el ocultismo. 2 de Corintios 6, 14 al 17 dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente y un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. El Señor quiere ser tu único Dios. No pongas tu confianza en la brujería, no pongas tu confianza en un chamán, no pongas tu confianza en un brujo. Dios debe ser nuestra confianza y Él jamás te va a defraudar. El Señor jamás te va a defraudar. Entonces, al decorar usted su casa con telaraña, usted está llamando la ruina a su casa. Al decorar usted su casa con calaveras, usted está llamando la muerte a su casa. Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios vivo. Adorne su casa. La palabra del Señor dice, y estas palabras estarán en las columnas de tu casa, en los dinteles de la puerta. Decore, adorne su casa con la palabra del Señor, ponga versículos bíblicos, llame la bendición a su casa, no llame la ruina con las telarañas, no llame la muerte. Dios es un Dios vivo. Entra la vida de Dios a tu casa y vas a ver cómo la enfermedad se va. Pastor, lo que pasa es que no podemos dormir en la casa, lo que pasa es que hay enfermedad, siempre enfermos. ¿Por qué? Porque tú mismo has llamado la muerte a través de estas prácticas ocultas que tú ignoras. Entonces, usted no es ni chamán, ni brujo, ni nada de eso, pero cuando practicamos estas cosas oscuras, estamos llamando la muerte a nuestra casa. Y por último, Marcos 9:42. ¿Qué nos dice Dios? Entonces entendemos que Dios rechaza esta práctica y también Dios no permite que nosotros nos mezclemos. No tiene nada que ver la luz con la oscuridad. No tiene nada que ver un creyente con un incrédulo. No tenemos nada que ver en esta práctica que es celebrada por los incrédulos. Dice, pero si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí,
más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. ¿Sabe? Los verdaderos cristianos no participamos de estas fiestas paganas, ni estamos en armonía, ni tenemos cosas en común con Halloween. No tenemos que parecernos a ellos. Usted no debe decorar su negocio con estos colores que son los que predominan en esta fiesta, que es el negro y el anaranjado. Usted no puede tampoco repartir dulces a los niños. No, escúcheme bien. Si usted tiene a sus hijos que asisten a la escuela o al colegio, no los mande ese día. Invítelos a comer un helado, salga con ellos, pasen, pero no compartamos estas fechas. Por lo tanto, no permita que sus hijos festejen la muerte. No lo permita en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, mire, la manera como nosotros podemos cuidar las próximas generaciones es impartiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Es encaminando nuestras generaciones hacia el temor de Dios. Recuerde, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Las generaciones de hoy en día están siendo destruidas porque les falta conocimiento. Las generaciones de hoy en día, por eso vemos tanta libertad en el homosexualismo, en el lesbianismo, vemos tanta libertad en las nuevas generaciones, en los niños, tanto así que ya ahora no permiten que los niños sean corregidos, ahora se permite que el niño decida, en la libertad de género, que el niño decida si va a ser niña o quiere quedarse como niño, que la niña decida si quiere ser niño o quiere vestirse como niño, etcétera. ¿Por qué se están perdiendo las nuevas generaciones? Porque le falta conocimiento. Y el conocimiento debe venir desde el hogar. El conocimiento debe venir desde los padres. Son los padres los que deben impartir principios, conocimiento, temor de Dios y valores. El desconocimiento te puede llevar a perder la bendición de Dios. Muchos de nosotros en el mundo practicábamos cosas que quizás nosotros pensábamos que eran buenas. Pero la Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. En el mundo nosotros pensábamos que era bueno rumbear ignorando que estábamos afectando nuestras generaciones. En el mundo nosotros pensábamos que estaba bien tomar trago, que estaba bien meterse a una discoteca, que estaba bien asistir a este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque desconocíamos, porque ignorábamos que a su vez, cuando practicábamos estas cosas, no solamente nos estábamos dañando a nosotros mismos, sino nuestras generaciones. Por eso vemos que el papá fue borracho, porque el abuelo fue borracho, y ahora el hijo está siendo borracho, y de ahí para adelante todo el mundo está yendo por esa misma línea. ¿Por qué? Porque hubo alguien que en desconocimiento aceptó el trago una vez en su vida. Pero Dios llegó a tu vida y ahora ya no somos ignorantes ante estos temas. Ahora, a través de ti, mujer que me escuchas, varón que me escuchas, a través de ti, así como la maldición se imparte, también se imparte la bendición. Y donde abundó el pecado en tus generaciones, quizás vienes de una generación llena de pecado, de adulterio, de trago, de alcohol, de divorcio, de ruina, etcétera. Pero así como esa maldición se impartió, así también a través de ti está fluyendo la bendición para tus generaciones. Tus generaciones serán benditas en el nombre de Jesús. Los niños son protegidos por Dios. Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Y a veces son los padres los que impiden que sus hijos se acerquen. Mire, qué triste que es que Dios en este tiempo esté defendiendo a los hijos, no de otra gente, sino que en principio Dios tenga que defender a los niños de los mismos padres. Dios está celoso de la niñez y está defendiendo los niños. Mire, por ejemplo, los padres cuidan a sus hijos, ¿y qué hay que hacer? Cuidan a sus hijos del que roba niños. Hoy en día vemos noticias de que abusan de niños, que los asesinan. Qué pesar eso. Y los padres cuidan a sus hijos de estas personas. Pero Dios también
está cuidando a sus hijos, a los niños de los mismos padres. ¿Cómo así? Cuando el papá anda insultando en la casa y el niño está escuchando todo eso. Cuando el papá llega borracho y el niño está viendo todo eso. También debes cuidar no solamente a tus niños, de la gente de afuera. Tienes que cuidar a tus hijos de ti mismo también. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Qué está escuchando tu hijo en casa? ¿Cierto? Entonces debemos aprender a cuidar nuestras generaciones. Los niños son protegidos por Dios. Entonces, y una manera de proteger a nuestros hijos o las nuevas generaciones más bien, es no impedir que se acerquen a Dios, es haciéndoles partícipes de las prácticas cristianas y alejándolos de las prácticas de las tinieblas. Pastores, que mi hijo ya va a llorar, es que ya le alquilé el traje, es que ya le mandé a confeccionar el disfraz, etcétera. Tienes que enseñarle a través de la palabra de Dios todo el origen del Halloween, lo que te hice escuchar hace algunos minutos, y hablarle acerca del temor de Dios. No impidan que tus hijos conozcan de Dios. Por esta razón vemos en ocasiones niños que sufren de rebeldía, tienen pesadillas. Hay algunos niños que ven demonios y escuchan voces. Conocí el caso de un niño que estaba endemoniado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si los niños son inocentes? ¿Por qué si los niños no tienen pecado aún? La respuesta puede ser que sus padres como autoridad abrieron una puerta y Satanás entró y destruyó a ese niño o quiere destruir ese niño. A través del Halloween, no solamente a través del Halloween abres puertas, sino no solamente a través de esta práctica estás abriendo una puerta para que Satanás entre y dan a tus niños, sino también cuando tú les prestas el celular, cuando tú tomas el celular y se lo entregas a un niño, es un error que estás cometiendo, papá. No solamente a través de un disfraz, Satanás entra y destruye quizás a la niñez o puede generar consecuencias en un niño, sino también cuando te atreves a pasarle el celular para que el niño se distraiga, tú no sabes cuánto daño le estás haciendo a darle ese aparato a un niño que no sabe manipularlo. Si en ocasiones nosotros como adultos no sabemos darle buen uso al celular, quizás hay gente esclavizada al celular, adultos que a través del celular hoy en día están atados a la pornografía, atados, a tanta cosa. ¿Qué me puede decir de un niño? Si un adulto en ocasiones no sabe manipular un celular, ¿qué me puede decir de un niño? Tú puedes prestarle el celular a un niño, pero controlándolo, mirando qué está haciendo, qué está escuchando, qué videos está mirando en esas plataformas, TikTok o Instagram, qué clase de personas está escuchando. A veces, pastor, yo le presté el celular a mi hija y resulta que mi hija por ahí, por el celular, estaba chateando con un tipo y mandándose fotos. ¿De quién es la culpa? De los mismos padres. Entonces, a través de los padres, porque los papás son la cobertura de los hijos. Entonces, cuando un papá abre una puerta, Satanás entra y va a destruir a estos pequeños, no solamente con el disfraz, sino también cuando permites que en tu casa se miren películas de terror, permites que en tu casa se escuche música obscena, reggaetón obsceno. Todas estas cosas abren puertas a Satanás. Cuando permites que tus hijos mientan, cuando mandas a tus hijos a mentir, cuando permites que tus hijos digan malas palabras y tú no los reprendes, son puertas que tú mismo como papá, como autoridad de estos niños, estás permitiendo que ellos hagan, cuando no los corriges a tiempo, etcétera. Cuando mandas a tus hijos a quedarse en otro lugar, todas estas cosas son puertas que Satanás va a aprovechar para dañar a la niñez. Y por último, Proverbios 22:6 dice, entonces la Biblia ordena que debemos instruir a los niños en el camino. Proverbios 22:6 nos aconseja y dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aún en su vejez no lo abandonará. Este es el momento, papá, para que tú instruyas a tu pequeño, en el nombre de Jesús.
porque Dios no permitirá que Satanás los toque. Así que no participes, enséñale a tu hijo que somos luz. Por eso, este jueves 31 de octubre vamos a estar aquí en la iglesia Hechos Chachagüí, esperando a toda la niñez para bendecirlos, para ungirlos, y vamos a estar vestidos de blanco, porque nosotros celebramos la luz. Así que yo te invito a que aproveches este tiempo para enseñar a tus hijos, para orar por ellos y para guardarlos en el nombre de Jesús. Quizás muchos de nosotros practicamos o participamos en esta fiesta, entre comillas, o esta celebración a la muerte llamada Halloween. Pero lo hicimos en ignorancia, pero ahora con el conocimiento del Señor sabemos qué es lo que estamos haciendo. Así que permíteme orar por ti y por tu familia y por tus hijos. Cierra tus ojos. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos, porque tú llegaste a nuestra vida. Tú llegaste a nuestra vida para sanarnos. Tú llegaste a nuestra vida para restaurarnos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús por cada padre que está aquí, por cada persona que está mirando esta prédica. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des entendimiento, Señor, y que tú guardes las generaciones. Ora por tus hijos y guardamos esas generaciones que vienen en el nombre de Jesús, de toda persona, de todo pedófilo, de toda persona que quiera acercarse con intención de dañar. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.